Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión continuaremos con el tema anterior de cuentas, en este caso analizando a profundidad algunas de ellas, teniendo en cuenta factores como el tipo de cuenta, su tipo de saldo, cuándo aumenta y cuándo disminuye, cuándo se debita y cuándo se acredita y qué representa su saldo. Para este análisis de cuentas nos dirigiremos al Excel, el cual contendrá nuestro plan de cuentas con sus respectivas cuentas. En este marcaremos las cuentas que utilizaremos, las cuales serán las siguientes. Una vez seleccionadas, realizaremos un cuadro el cual contendrá los factores a tomar en cuenta que mencionamos anteriormente. Estas las explicaremos brevemente en el transcurso del video. Ahora comenzaremos analizando a la cuenta caja. Y como primer paso iremos a la columna de tipo de cuenta, en la cual la clasificaremos según si es una cuenta perteneciente al activo, pasivo, patrimonio neto, pérdida o una ganancia. En este caso la cuenta será del activo. Luego iremos a su saldo, en donde al ser una cuenta del activo tendrá un saldo deudor. Por ende, en los movimientos de saldo, esta aumentará por el debe y disminuirá por el haber. Antes de continuar, dejaremos claro qué tipos de cuentas son las que tienen saldo deudor o acreedor, y por ende, por donde disminuirán o aumentarán, ya sea por el debe o el haber. Dentro de las cuentas deudoras se encuentra el activo y las pérdidas, y debido a su saldo, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Por lo tanto, las cuentas acreedoras son el pasivo, patrimonio neto y las ganancias, las cuales aumentan. Por el contrario, estas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Teniendo ya definidas las cuentas deudoras, acreedoras y cómo estas aumentan y disminuyen, podremos completar mucho más fácil las primeras 4 columnas, y para ello tendremos un cuadro con las clasificaciones para completar la tabla. Una vez completadas las primeras columnas, ahora seguiremos con la columna de saldo, en la cual haremos una breve descripción de qué representa cada cuenta. Como aclaración, podremos decir que las cuentas que pertenecen a un mismo tipo de cuenta representarán elementos similares, como por ejemplo el activo, en el cual todas las cuentas representarán un bien o un derecho, pero con un distinto origen. Primero empezaremos con caja, la cual representa el dinero en efectivo. Luego, deudores por venta representa un derecho a cobrarle al cliente por una venta a crédito. Documentos a cobrar representa un derecho a cobrar un documento por una venta a crédito. Deudores por venta es un derecho a cobrar a un cliente por una venta a crédito de bienes que no son mercadería. Mercadería representa los bienes de cambio que utilizamos únicamente para la venta. Muebles útiles, bienes muebles en existencia. Inmueble son edificaciones pertenecientes a la empresa, por ejemplo, locales y edificios. Ahora definiremos las cuentas de pasivo, en las cuales encontramos, por ejemplo, proveedores, la cual es una deuda por la compra de mercaderías a crédito. Acreedores varios son las deudas por la compra de bienes que no son mercadería. Impuestos a pagar son deudas con el Estado por el pago de un tributo al mismo. Sueldos a pagar son deudas con los empleados por el pago de sus sueldos. Luego del pasivo seguiremos con el patrimonio neto, en la cual solo definiremos al capital, como los aportes de los socios al inicio del ejercicio. Luego del patrimonio neto seguiremos con las cuentas de resultado negativo o pérdida, en las cuales encontramos, por ejemplo, gastos generales, son las pérdidas por gastos continuos de la empresa. Sueldos y jornales son las pérdidas por el pago de sueldos a los empleados. Descuentos cedidos son pérdidas por la realización de un descuento a un cliente. Por último, definiremos las cuentas de resultado positivo o ganancia, empezando por ventas, son las ganancias por las transacciones hechas con mercadería. Y por último, intereses ganados, las cuales son las ganancias por un interés cobrado a un cliente. Ahora seguiremos con las últimas columnas, en la cual detallaremos cuándo las cuentas se acreditan o se debitan. Caja se debita cuando ingresa efectivo y se acredita cuando sale por una compra o un pago. Deudores se debita cuando nos deben dinero y se acredita cuando cobramos el valor que nos deben. Documentos a cobrar se debita cuando nos dan el documento por una venta y se acredita cuando cobramos el importe del mismo. Deudores varios se debita cuando nos deben por venta de bienes que no son mercadería y se acredita cuando cobramos el importe.
Mercadería se debita cuando compramos mercadería y se acredita cuando registramos el costo de las ventas. Muebles y útiles se debita cuando los compramos y se acreditan cuando los vendemos. Inmueble se debita cuando los compramos y se acreditan cuando los vendemos. Por su lado, las cuentas de pasivos se acreditan cuando se genera una deuda por distintos motivos. Proveedores por una compra de mercadería, acreedores por compra de bienes, impuesto a pagar por una deuda por omisión de pago al Estado, sueldo a pagar por una deuda de omisión de pago de sueldo. Y todas se acreditan cuando se liquidan las deudas o se pagan. El capital se debita cuando hay una disminución del patrimonio y se acredita cuando hay un aumento del mismo. Las pérdidas se debitan por la realización de un pago. En gastos generales por gastos continuos, en sueldo y jornales por pago de sueldos y descuentos cedidos por disminuir el precio de una venta a favor del cliente. Y se acreditan al final del ejercicio económico para determinar los resultados. Por otro lado, las ganancias se acreditan por el cobro a nuestro favor. Se acredita por el valor de las ventas efectuadas y cuando se cobra el interés. Y se debita al final del ejercicio económico para determinar los resultados. Y una vez completado el cuadro, tendremos listo un primer vistazo de cómo realizar un análisis de cuenta, terminando así con un nuevo video. Esperamos que le haya servido. Saludos y nos vemos en el siguiente video.